quiero contarles esta historia porque a raíz de que hablamos del caprichito absurdo de Juancho López Ural de creer que un portaaviones nuclear tiene bombas nucleares, lo que tiene son 2 reactores nucleares para moverse, me acordé de que las preocupaciones de los ecologistas generalmente son imbéciles, y les voy a explicar por qué. La preocupación de los ecologistas son las centrales nucleares, y siempre te sacan Chernóbil y ya no me acuerdo el japonés, bueno, me acordaré. Se me olvidan los nombres. Que fueron desastres en los que en el desastre de Chernóbil tenías un mal diseño, un mal manejo, un error humano gravísimo, y que sin embargo no pasó a mayores. No pasó a mayores. No ha muerto más de 150 personas. Que son 150 tragedias, pero que no son los 100.000 de los que luego habla sin ninguna base Greenpeace. El otro caso es el de Fukushima. En Fukushima yo llegué a tener ecologistas diciendo que había varillas de uranio en contacto con el aire, que las pastillas de uranio estaban en contacto con el aire, y él era de Ecologistas en Acción, y yo estaba en radio como periodista, él es físico nuclear, y yo le decía, no es cierto, las pastillas de uranio vienen, de óxido de uranio además, vienen dentro de unas vainas, y esas vainas vienen unidas en grupos, y eso no está en contacto con el aire, y no puede emitir radiactividad. No sé si ya viene una nube radiactiva hacia Estados Unidos, salida de Japón, una fantasía absolutamente ridícula. Y por supuesto lo que no quieren es que se pongan centrales nucleares. En Fukushima no ha muerto nadie. Bueno, murió un trabajador, pero no por las armas nucleares, digo, no por la radiación, ni por la cuestión nuclear, sino por el simple hecho de que cayó de un andamio en los primeros días del desastre. Cuando hay otros casos, por ejemplo, cuando la presa de Banqiao reventó, mató a cientos de miles de personas. El colapso de la presa de Banqiao, que bueno, fue una sucesión de presas que se usaban, entre otras cosas, para generación eléctrica, afectó a una población de 10,5 millones, inundó 30 ciudades en 12,000 kilómetros cuadrados y mató alrededor de 240 a 250 mil personas. Y a nadie se le ocurrió prohibir las presas. Y el sistema de presas de Banqiao se volvió a erigir y ahí están. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que hubo una serie de tormentas que sobrepasaron la carga calculada de las presas y las reventaron. Y le costó la vida a 250,000 de personas. Pero nadie habla en contra de las hidroeléctricas, ¿no? Como mortales. Si un reactor nuclear matara a 240,000 personas, a estos tíos los tenías metidos en tu casa. Vamos a hablar de desastres nucleares reales. Miren. Y el primero que voy a mencionar es este. Este es rápidamente. Es el accidente radiológico de Goiânia, en Brasil. Bien. Este mató a 4 personas e hirió a 249 por envenenamiento por radiación. La revista Time lo consideró uno de los más graves accidentes nucleares de la historia. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? En 1987, una fuente radiactiva en desuso fue sustraída del lugar donde la guardaban. Pero no era un reactor nuclear, ni era un centro de armas nucleares, era un hospital. Un hospital que había quedado abandonado, y en el abandono de ese hospital, en Goiânia, Brasil, junto con el resto del hospital quedó abandonada una fuente de radiación, un pequeño dedal radiactivo con 93 gramos de cloruro de cesio insertado en un cilindro de plomo y acero con una ventana de iridio. La fuente giraba dentro como en una rueda, y cuando quedaba orientada hacia la abertura irradiaba a través de la ventana, y esto se utiliza para radioterapia anticáncer, que es muy útil para matar células cancerosas, y muchas personas en este momento, probablemente millones, viven gracias a la radioterapia. Sí. La fuente contenía
70 terabequerelios en 1971. Era una cápsula estándar a nivel internacional. El problema fue que esto que era de una clínica privada, porque el Estado tiene más cuidado sobre esto generalmente, es raro decirlo, pero esa clínica privada pues dejó allí abandonado el hospital. Los chatarreros entraron al edificio y en el 13 de septiembre de 87 dos hombres encontraron el aparato de radioterapia, lo llevaron en carretilla a casa de uno de ellos, lo desmantelaron, extrajeron la cápsula de cesio de su carcasa de protección. La radiación gamma emitida por la cápsula de cesio ya los dañó, provocándoles náuseas tras un par de días, pero pensó que era algo que habían comido. Tuvieron quemaduras por radiación en el cuerpo. Es que es absolutamente brutal. Y uno finalmente perdió un brazo. Intentaron abrir la cápsula, pero no lo consiguieron. Rompieron la ventana de iridio. Observaron que el cloruro de cesio emitía una luz azul, que no es la luz de la radiación, se llama radiación de Cherenkov, que está asociada a la humedad cercana a la fuente. Es el azul que ven ustedes en los reactores, pero que no es la radiación. Y por supuesto, la radiación verde de los Simpson tampoco existe en los reactores nucleares. Finalmente, vendieron la fuente a una chatarrería y en esa chatarrería se contaminaron más personas. Finalmente, solo 2 semanas después del robo de la fuente, se detectó la fuente radiactiva, se anuló, pero 4 personas murieron. Y la descontaminación de los jardines y zonas afectadas fue terrible. Una cápsula de cesio de este tamaño, nada mayor. Bueno, eso ocurrió en esta zona que era el hospital abandonado. Desafortunadamente no encuentro, o no sé dónde puse, pero ahora lo busco, el otro caso. El otro caso se dio en México y se dio en un lugar que se llamaba el Yonke Fénix. Yonke porque así se les llama en el norte de México por influencia del inglés a las chatarrerías o desguaces de metales. Yonke es una españolización de junkyard, patio de desechos. El junkyard es donde se ponen los automóviles usados y en general el metal que luego se recicla. Y entonces es el Yonke. Y el Yonke Fénix recibió, y estamos por las mismas épocas, en 1983, una compañía médica privada había comprado ilegalmente una unidad de radioterapia como la de Goiânia y la estuvo usando en Ciudad Juárez para atender a personas, a pacientes de cáncer, pero por falta de personal para operarla fue desmantelada. Se desmanteló y se tiró a la basura como chatarra. Acabó en un depósito de chatarra, el Yonke Fénix, donde todos lo metieron a fundición y produjeron con este material radiactivo de cobalto 60 6,000 toneladas de varilla que se repartieron en 15 estados de la República Mexicana y en varias ciudades de los Estados Unidos. Y con esa varilla se construyeron casas en 15 estados de la República Mexicana y en ciudades de los Estados Unidos. No fue sino hasta 1984, un año después, cuando el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos detecta radiación en donde no debería haberla. Se ponen a detectar dónde están las fuentes radiactivas, y las fuentes radiactivas son las paredes de las casas de gente. Y empezó una guerra que duró, una guerra, ¿no? una lucha, una persecución de
varios meses, donde se recuperaron 2.360 toneladas de varilla sin utilizar. Pero además se encontró varilla contaminada en 17.000 construcciones, 814 de las cuales tuvieron que ser demolidas, porque la varilla estaba matando a la gente que vivía allí. La labor de recuperación fue más complicada en algunos estados. Se encontraron en Hermosillo, Sonora, por ejemplo, en la importante ciudad de Sonora, se identificaron 434 toneladas de varilla, porque una pequeña cantidad de un elemento muy radiactivo a la hora de fundirla y revolverla con grandes cantidades de acero, luego fabricar varilla, las varillas sigue siendo enormemente radiactivo, aunque tenga una porción mínima del original. Bueno, según el informe de 1985, alrededor de 4.000 personas fueron expuestas a la radiación de cobalto 60. Se calcula que el 80% recibió una dosis pequeña, 18% una mayor y solo 2% recibió dosis graves. 5 personas recibieron una dosis gravísima y se examinó a los vecinos de la camioneta que había trasladado el aparato. 3 personas recibieron dosis altas. Allí no murió nadie. Y finalmente, esto es el incidente radiológico de Kramatorsk, que ocurrió en el Oblast de Donetsk, que a usted le sonará porque es parte de Ucrania hoy. Rusia se lo ha querido robar, pero Donetsk sigue siendo legalmente parte de Ucrania. Pero cuando era parte de la Unión Soviética, resultó que en 1980 una pequeña cápsula de cesio-137 radiactiva fue encontrada en un muro de concreto de un edificio de apartamentos. Este edificio que está usted viendo en su pantalla. La cápsula fue detectada solo después de que los residentes solicitaron que el nivel de radiación del apartamento fuera medido por un físico especializado en salud. La cápsula era parte de un medidor de nivel de radiación y se perdió en la cantera de Karansky a fines de la década de 1970. Bueno, la buscaron una semana y luego el Partido Comunista dijo que ya no había que seguirla buscando. Quedó obviamente entre la grava de la cantera y esa grava se molió, como suele hacerse, y se utilizó en la construcción. La cápsula de cesio terminó en el panel de concreto del departamento 85 del edificio 7 de la calle Mari Primachenko, que por entonces era soviética y tenía un nombre aún mucho más difícil, que es Svarditsiv Kantemirivtsiv. Madre mía, perdónenme los rusoparlantes, acabo de cometer un asesinato. Entre los departamentos 85 y 52. A lo largo de 9 años, 2 familias vivieron en el departamento 85. Había una cama de un niño junto a la pared que contenía la cápsula. Una mujer de 18 años murió súbitamente en 1981. En 1982, su hermano de 16 años murió, seguido de su madre. Y pese a que todos los residentes murieron de leucemia, no hubo atención pública y por supuesto el Estado, ya saben que ahí hay que bajar las cosas. Como los doctores no pudieron identificar la causa de la enfermedad, dijeron que era genética. Le echas la culpa a la herencia y ya. Una nueva familia entró y su hijo volvió a morir, murió también de leucemia. Su padre inició una investigación que llevó al descubrimiento de la cápsula en 1989, cuando ya llevaban 4 muertos. ¿Qué es lo que une a estos? Primero, hay 2 que son empresas médicas privadas que tienen toda la responsabilidad que tienen las médicas privadas, ninguna. La otra es un estado autoritario que no se fija mucho en lo que pasa, porque si pasa algo y pierde prestigio el estado autoritario, eso está muy mal. Entonces más vale que la gente se muera sin dar mucha lata. Estos son los verdaderos problemas que hay del enorme uso que hacemos de material radiactivo en todo el mundo, y los ecologistas siempre se centran únicamente en las centrales nucleares, que son seguras, que son benéficas, que son buenas para el medio ambiente.
y no se andan fijando en controlar a los estados a los que luego incluso andan admirando y a las empresas privadas a las que también les aplauden en ocasiones. Increíble.